Buenas tardes, amigos. Después de varias preguntas que me han hecho sobre la diferencia entre agua viva y agua Kangen, en este pequeño vídeo os voy a dar un poco las nociones de la diferencia entre un aparato y el otro. Agua viva no deja de ser un filtro muy básico en el que sí, de acuerdo, hay unas piedras que mineralizan el agua, el filtro de carbón activado también que le va a quitar impurezas y un grifo magnético. Pero la gran diferencia con agua Kangen, que os lo voy a explicar, es que es un dispositivo de muy alta tecnología fabricado en Japón, que aparte de ese filtro de carbón activado que le va a quitar la mayoría de las impurezas y luego lo más importante de la máquina es esa cámara de electrólisis de 8 placas de titanio bañadas en platino que con una carga de corriente va a hacer varias cosas al agua, varias modificaciones muy importantes. Primero, como he dicho antes, filtrará el agua. Luego, al pasar por esta cámara de electrólisis, lo que va a dividir el agua potable en un agua alcalina y un agua ácida, le va a dotar de ciertas características muy importantes. Primero, va a estructurar el agua, quiere decirse que el agua, que es una sopa de moléculas desorganizadas, que además vamos a decir que es un agua muy gorda, muy pesada, o sea, la agrupación de moléculas es de 10 a 13 moléculas por, digamos, de racimo, lo cual lo hace un agua pesada. Lo que hace Kangen es reestructurar el agua, hacer un agua hexagonal, un agua, digamos, estructurada, que el cuerpo reconoce mucho mejor, y solo tendrá una agrupación de moléculas de 5 o 6 moléculas, con lo cual es un agua mucho más fina y es un agua que penetrará profundamente en las células. Es decir, tiene la capacidad, tanto por su estructura como por su densidad, digamos, de moléculas o agrupación de moléculas que se llaman cluster, digamos que es un racimo, va a ser mucho más penetrante. Va a hidratar 6 veces más con cualquier agua que esté en el mercado, sea agua de manantial, sea agua embotellada o agua de grifo. Luego, lo quizás más importante es que también le va a dotar de hidrógeno molecular, es decir, va a hacer una carga enorme de electrones que lo que va a conseguir es digamos, estabilizar todas las moléculas, o sea, en este caso radicales libres, que es lo que nos hace enfermar y nos hace envejecer, que no es más que una molécula, una estructura, una molécula que pierde un electrón, y como esta agua es muy rica en electrones, lo que va es estabilizar esos radicales libres. Es decir, toda esa caída en cascada que yo le llamo, digamos, un come-come, o sea, quiere decir que cada estructura molecular va perdiendo un electrón, va a afectar a la siguiente en busca de electrones precisamente para estabilizarse, y como no lo encuentra, pues va haciendo, digamos, esa degradación en ciclos muy rápidos. Y lo que hace el agua Kangen, al ser un agua muy rica en hidrógeno molecular, lo que va a hacer precisamente es estabilizar todo eso. Es decir, va a parar esa agresión continua. Y luego, no olvidemos, o sea, esa capacidad antioxidante que tiene, debido a precisamente a este gas, que es el gas más abundante en la Tierra y aparte el gas más antioxidante que existe, lo que va a hacer, y que aparte se puede medir con un aparato que es un medidor de ORP, o sea, un medidor de reducción de potencial oxidante,
se puede decir, como tiene una carga eléctrica, todas las aguas que hay en el mercado, incluyendo el agua viva, son aguas oxidantes, es decir, tienen un URP siempre positivo. Y en este caso, el agua Kangen es un agua con una carga negativa, es decir, agua Kangen es a partir de 300 milivoltios y normalmente una máquina de Enagic, de agua Kangen, es capaz de elevar esa antioxidación hasta menos 700 milivoltios. Y luego hay una cosa que hay que explicar, que es muy importante, es decir, el cuerpo humano es capaz de lidiar una oxidación entre los 100 y 200 milivoltios positivos. Casi todo lo que consumimos, por no decir todo, es oxidante. Y luego, cualquier transferencia metabólica, llamémosles de esa manera, siempre va a generar esa oxidación aparte de esa acidez. ¿De acuerdo? Entonces, de 200 a 300 milivoltios es considerado tóxico. Y luego de 300 hacia arriba estamos hablando de un veneno. Es decir, un veneno muy a largo plazo, pero no deja de estar dañando completamente nuestro cuerpo. De esta manera, con agua Kangen lo que tú consigues es rebajar tanto la acidez como esa oxidación que tu cuerpo no es capaz de lidiar. Es decir, si bebiendo agua Kangen lo que vas a conseguir es neutralizar esos radicales libres, rebajar esa acidez, porque no olvidemos que la acidez es 33 veces más potente que el alcalino. Por lo tanto, si casi todo lo que consumimos, digamos hidratos de carbono, proteínas, se convierten en ácido, lo que estamos haciendo, solo algunas frutas y verduras, si son alcalinas, lo que estamos haciendo continuamente es una agresión al cuerpo. Lo que vamos a conseguir con agua Kangen es neutralizar esa constante agresión, tanto física como, no olvidemos, que hay otro factor muy importante que nos hace acidificar, que son nuestras emociones. Por lo tanto, muy importante, tener emociones positivas, comer lo más alcalino posible y, por supuesto, beber agua Kangen. Y deberíamos de beber un mínimo de 2 litros al día, como mínimo, porque está comprobado que el cuerpo humano, tanto por las heces, por la orina, por la respiración, por la transpiración, estamos perdiendo el orden de 2,3 litros de agua al día. Con lo cual es muy importante esa hidratación para que tu cuerpo sea capaz por sí y con su sistema inmunológico combatir toda esa agresión exterior. Bueno, espero que os haya servido de algo. Y recuerda, be water, my friend. Hasta pronto.